días con todos. Buenos días con todos. Hoy es un día muy especial. Un día muy especial. Es el Día de los Padres. Es el Día de los Padres. Y tengo un tema muy especial para cada uno de ustedes, para los papitos y para todos. Entonces, pónganse cómodos y aquí va este tema. El tema es papitos de la Biblia. Vamos a leer el Salmo 78, versículo del 7 al 8. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Es la palabra del Señor. Vamos a hablar de aquellos personajes que fueron padres, que fueron papitos, y que la Biblia nos muestra los errores y los aciertos que tuvieron en su vida y en su labor de padres, para que podamos tomar la enseñanza para nuestra vida y podamos aprender de sus errores y de sus aciertos. Amén. Hoy día se celebra el Día del Padre, el tercer domingo de junio aquí en el Perú. Hoy vamos a meditar, queridos hermanos, queridas hermanas, sobre aquellos personajes de la Biblia que fueron padres como usted y como yo, que Dios les dio el privilegio, les dio la bendición, les dio la oportunidad de poder desempeñar un rol maravilloso, y es el papel de padre. Quiero decir, hermanos, que ser papá o papito es una bendición. Usted no es papá por casualidad o por error o por equivocación, por la mala suerte, no. Usted es papá porque Dios así lo quiso. Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. El Señor lo tiene contado, todos mis cabellos, tus cabellos también. ¿Qué quiere decir Dios? Lo que quiere decir es que se interesa del más mínimo detalle de nuestra vida. Por lo tanto, algo tan trascendental como ser papá es algo que Dios lo ha permitido. Los hijos que tú tienes son los hijos que quiso Dios darte. Los hijos que tú tienes posiblemente sean buenos hijos o no tan buenos hijos, o quizás malos hijos. Son tus hijos porque Dios así lo quiso. Hay cosas en la vida, hermanos, que nosotros no tenemos nada que ver. No podemos elegir cómo van a ser nuestros hijos. Dios decide si son niñas o niños. Dios decide cómo ellos van a ser físicamente. Nosotros solamente debemos agradecerle a Dios por ese privilegio. Debemos sentirnos bendecidos, porque si Dios vio en nosotros las cualidades para ser padres, es porque podemos desarrollar ese rol, ese papel de la mejor manera posible. Quiero decirle, hermano, que una de las grandes responsabilidades de todo padre de familia es que está formando generaciones. El padre de familia y la madre de familia es un formador de generaciones. Tú eres un formador de familias. Tú eres un formador de esposos. Tú eres un formador de esposas. ¿Por qué? Porque ese niño, esa niña que Dios te lo ha encomendado en tu vida, un día será esposo o esposa, madre, padre, o un empleado, o un ingeniero, o un doctor, o un policía, o un militar. Y de lo que nosotros les enseñemos, de los valores que los inculquemos, del ejemplo que le demos, será la próxima generación. Cuando pensamos, hermanos, que nuestros hijos son la próxima generación de nuestro país, el Perú, ¿tú te alegras o te afliges al ver el tipo de vida que les estás enseñando, el ejemplo que le estás dando, la educación que le estás dando?
Al poder pensar, hermano, que nuestros hijos van a ser los futuros congresistas, futuros alcaldes, presidentes, quizás médicos, abogados, licenciados, policías o cualquier área que ellos desempeñen, valdría la pena preguntarnos en estos momentos, ¿qué tipo de generación es la que yo estoy formando como papá, como papito? ¿Qué generación estoy regalando a mi país, a la sociedad? Porque si yo no corrijo a mis hijos y no les doy un buen ejemplo, si yo no los confronto con la palabra, si yo no le dedico tiempo verdaderamente, hermano, la futura generación es de afligirse, es de preocuparse. ¿Por qué? Porque la sociedad refleja lo que hay en la familia. Si la familia no está desempeñando su papel en la sociedad, se va a reflejar en las generaciones. En el estilo de vida de la juventud se va a reflejar en muchas áreas. Por eso es que el rol de padre es un rol trascendental. Si hay algo que a mí me encanta en la Biblia, es que la Biblia no oculta los errores, no anda tapando los errores de nadie. La Biblia nos muestra a los personajes bíblicos con sus virtudes y con sus grandes errores. Este día vamos a tomar algunos personajes bíblicos que usted y yo conocemos. Lo conocemos en su labor de profetas, de reyes, de patriarcas bíblicos. Pero, ¿saben qué? Ahora vamos a tomar sus personajes en su labor de padre, de papito, para ver los errores que cometieron y para poder tomar también enseñanzas de sus aciertos, de las cosas buenas que hicieron. Porque, querido padre de familia, es cierto que cometemos grandes errores. Somos imperfectos. Queridas madres, madres de familias, nosotros los papás somos imperfectos, tan imperfectos como ustedes. No hay nadie perfecto en este mundo, pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos mejorar. Tú tienes el Espíritu Santo que te puede hacer mejorar. Veamos el primer personaje, el profeta Samuel. El profeta Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 5 dice: Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es lo que dice la palabra de Dios. El profeta Samuel, como padre, aprendemos que no siempre los hijos de un buen padre querrán andar en los caminos de ellos. ¿Cómo era el profeta Samuel en su rol de profeta? ¿Cómo era como profeta? Era un personaje de la Biblia que no le muestra ningún error. El profeta Samuel es algo increíble. No es que no peque, no es que haya sido perfecto, sino que caminó con Dios, vivió una buena vida, fue obediente al Señor. En pocas palabras, fue un buen cristiano. Ustedes después pueden seguir leyendo. Ni lo tilda nada de soberbio, de rebelde, de idólatra, de borracho, de adúltero, de ningún otro mal camino. La Biblia no habla de Samuel en mal. No es que fuera perfecto, sino que caminó en los caminos de Dios. Vivió una vida, una buena vida. Si lo tratamos ahora a nuestro tiempo, era un buen cristiano. Pero ¿cómo eran sus hijos? No anduvieron en sus caminos. ¿No nos dice eso, hermanos, que no siempre los hijos de buenos cristianos van a andar en nuestros caminos?
Hay muchos cristianos buenos, fieles a su iglesia, fieles a sus ministerios, fieles al Señor, que sus hijos se han perdido. Se han perdido. Querido hermano, ya deja de mortificarte. Si tú trajiste a tu hijo a la escuela bíblica, lo trajiste al culto, tú oraste con él en tu casa, tú lo leíste la Biblia, tú le ganaste para Cristo, tú le enseñaste el camino de Dios y él decidió perderse, tú has cumplido tu papel. Con tremendos pastores en los Estados Unidos y en otros lugares, por ejemplo como Rick Warren, uno de sus hijos se suicidó, y muchos otros que podíamos pasar viendo el testimonio de estos padres. No se puede decir, por otro lado, que yo me perdí porque me dieron mal ejemplo. Eso es una excusa. Cada joven toma sus propias decisiones y responde por su propia vida. Amén. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado, por su pecado. Queridos padres, si tú has vivido mortificado, deprimido, decepcionado por la vida de tus hijos, ya no te sientas así. Si conscientemente has hecho tu labor, siéntete satisfecho. Déjalo todo en las manos del Señor. Amén. Pasamos ahora al segundo. El sacerdote Elí. 1 Samuel 3, del 11 al 13 dice: Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñen ambos oídos. He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, ¿Qué vamos a aprender del sacerdote Elí? Elí era un padre que llevó a sus hijos a la muerte. ¿Quién de nosotros quisiera llevar a sus hijos a la muerte? Nadie levanta la mano. Creo que nadie puede levantar la mano y decir yo. Todos queremos llevar a nuestros hijos a la victoria, a la bendición. Pero en el caso de Elí, el Señor le reclamó por algo que es un error que muchos cristianos cometemos. Es que frente a nuestras propias narices, nuestros hijos están blasfemando el nombre de Dios con sus acciones, con sus vicios, sus adulterios, fornicaciones. Lo estamos permitiendo de la manera más tranquila posible. Nuestros hijos llegan a dormir a la casa con cualquier muchacha y nosotros no se lo impedimos, no se lo impedimos, no decimos nada. Y es más, nos sentimos contentos y decimos que ya mi hijo es hombre, porque ya trajo una chica a dormir a la casa. ¡Qué grave error! Eres cómplice de los pecados de tus hijos. Cuando nuestros hijos llegan tomados a la casa y en lugar de corregirlos, buscamos la manera que no se le note, para que mamá no se enoje, pues la mamá no se enoje, para que mamá no los regañe. En lugar de corregirlos, solamente les enseñamos la manera para poder amanecer bien al día siguiente e ir a trabajar. Un padre que llevó a sus hijos a la muerte fue Elí. Hay muchos casos más que por no complicarnos nosotros la vida de corregirlos, estamos mandando a nuestros hijos a la condenación. Dios dijo en 1 Samuel 3:13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado, no los ha disciplinado, no les ha reprendido. No debemos molestarnos cuando alguien nos hace ver, porque si somos sabios, vamos a tomar el consejo, reflexionando y accionando.
Amén, hermanos. Debemos entonces tener mucho cuidado. 1 Samuel 2, 22 al 25, mire lo que dice. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermano, padre, tenemos que tener cuidado, porque puede ser muy tarde. Ahora que nuestros hijos están pequeños, es el tiempo de corregirlos. Es el tiempo de enderezarlos el camino, porque ya de grandes ya no se va a poder. Algunos a los 40 quieren corregirlo, pero ya es demasiado tarde. Ahora pasamos al otro personaje, el rey Saúl. Según de Samuel 1:23, Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. ¿Qué vamos a aprender del rey Saúl, queridos hermanos? ¿Qué vamos a aprender? Como rey era malísimo. El Señor le dijo unas palabras muy duras, que en el nombre del Señor a ningún cristiano de nosotros Dios diga esta palabra. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor para Saúl? Te he desechado y me he conseguido otro mejor que tú. Querido hermano, que el Señor le diga esas palabras a un cristiano son durísimas. Te he desechado y me he buscado uno mejor que tú. Como rey Saúl fue malo. ¿Qué aprendemos entonces del rey Saúl? Que fue un mal rey, pero fue un buen padre. Mire el cántico que le hizo David a Saúl y a Jonathan, su hijo, cuando murieron. Según de Samuel 1:23 dice, Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Como rey fue lo peor, un rey que no tenía autoridad, un rey que no tenía un buen testimonio para con Dios, un rey que fue impaciente, no esperó el tiempo de Dios y Dios lo desechó. ¿Qué podemos aprender de Saúl entonces, hermanos? Que hay malos reyes, pero buenos padres. Y si lo trasladamos a nuestro tiempo, hay malos esposos que son buenos padres. ¿Cuántas hermanas tendrán uno de esos? Malos esposos, pero buenos padres. Querida hermana, quizás tú tienes un mal esposo. Estás resentida con él. Quizás tú no lo quieres ver ni en pintura, porque ha sido un mal esposo. Pero oye bien, contigo ha sido un mal esposo. Como hombre te falló. Como esposo deja mucho que desear. No es romántico ni proveedor. Posiblemente tiene vicios. Como esposo, el peor hombre del mundo. Pero tus hijos lo adoran, pero tus hijos lo aman. ¿Cuántos malos esposos, pero buenos padres habrán en este momento? Querida hermana, si tú tienes un esposo de ese tipo, no lo envenenes la cabeza a tus hijos, porque quizás para ese hijo su papá es su héroe, es el hombre de acero, es Iron Man, es el nuevo Superman. Para ustedes es lo peor de lo peor, al igual como Saúl fue lo peor como rey. Pero mire qué linda esa palabra. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida. Vea la cara de sus hijos cuando ese hombre entra a la casa. Se tiran a los brazos de su padre y al momento de irse,
cuando papá dice, bueno, ya me tengo que ir porque ya no viven en esa casa? ¿No es cierto que los hijos quedan llorando? ¿Por qué, hermana? Hay malos hombres, malos esposos que pueden ser buenos padres. Hermanas, si ustedes no pueden perdonar que sus hijos amen, déjenlo que amen a sus hijos, no le envenenen a sus hijos. Pasamos a otro personaje. Job, un varón de Dios, Job. Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es la palabra del Señor. De Job, ¿qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos de Job? Que es un padre que intercedía por sus hijos. Algo sabía Job, algo que usted y yo debemos de saber. ¿Sabe qué sabía Job? Que sus hijos eran imperfectos. ¿Por qué cree que hacía holocaustos? Por sus hijos. Porque él sabía una cosa, que usted y yo como papás sabemos también muy bien. ¿Sabe qué era? Que tenía hijos ariscos, desconsiderados, de malacates, como dicen algunos. Él decía, quizás habrán pecado. Claro que habían pecado, porque ¿por qué cree que hacía holocaustos por cada uno de sus hijos? Porque como dice la mamá, las mamás, yo conozco a mi hijo, y un papá sabio que sabe cómo son sus hijos, ¿qué debe hacer? Pedir misericordia. Señor, tú sabes cómo es mi hijo, cómo es mi hija, sabes que esta chica es cosa seria, pero yo te pido que tengas misericordia de ella, concédele sus peticiones, Señor, ayúdala, bendícela, Señor. Tú sabes cómo es mi hijo, se echa sus tragos todavía, y mi hija todavía no ha dejado a aquel muchacho, se da sus perdidas con él, pero Señor, ten misericordia. Querido hermano, si algo tenemos que hacer nosotros de padres es no santificar a nuestros hijos. Son los peores errores que el papá puede tener, que nos llaman del colegio, nos llaman del vecindario. Su hija es esto y esto, su hijo es esto y esto, pero mi hija es más santa que la Madre Teresa de Calcuta, a veces decimos. Que mi hijo, ¿cómo va a creer usted que va a hacer eso? Hermanos, si algo tenemos que hacer es conocer a nuestros hijos. Conozcamos a nuestros hijos. Y si conocemos a nuestros hijos, corrijámoslo y pidamos misericordia. Señor, yo sé que mi hijo no merece que lo den ese trabajo, pero dáselo, Señor. De Job, entonces aprendemos, hermanos, que era un padre que clamaba por misericordia por sus hijos. Amén. Eso debemos ser nosotros como padres. El otro era un líder de sinagoga. El último personaje, Jairo. Marcos 5, 21 al 23 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Si usted piensa que tiene hijos de los cuales ya no hay esperanza,
Y usted dice, de mi hijo ya perdí la esperanza, de mi hijo. Hay algo muy notable, hermano. Cuando un hijo enferma, ¿quién es el primero que corre? ¿Quién es el primero? La mamá. La mamá está durmiendo ahí en la silla del hospital. Pero note qué precioso la vida de Jairo. Su hija estaba agonizando y él corrió donde Jesús. Él le salvó la vida porque Cristo, por medio de su petición, la sanó. Yo no sé cuántos de nosotros estamos en la misma condición de Jairo, que pensamos que nuestros hijos ya no tienen esperanza. Ya mi hija es por gusto, ya la niña no va a estudiar, se va a quedar de burrita. Yo ya de mi hijo perdí la esperanza. Este quizás nació para maceta, hasta forma de macetero lo veo. Yo ya perdí la esperanza. Y mire lo que dice, si usted piensa eso, lo que nos dice el Señor, mire lo que nos dice el Señor. Marcos 5, 35 al 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Parafraseando, ¿para qué vas a la iglesia si tu hijo ya no va a cambiar? ¿Para qué oras tanto? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Amado hermano, no importa qué tan perdidos están tus hijos o nuestros hijos. La palabra de Jesús son actuales para nosotros. No temas, hay alguien que te lo puede rescatar. ¿Y quién es? Es Cristo Jesús, el mejor Padre que existe. Se llama Cristo nuestro Señor. Amén. Aquí terminamos, hermanos, este tema, este mensaje por el Día del Padre. Y no sé cuántos padres están escuchando este tema, pero quiero decirles que tomen en cuenta estos ejemplos de estos padres, de estos papitos de la Biblia. Así como eran profetas, eran sacerdotes, reyes, pues también eran padres, eran papitos. Y hemos visto cómo eran como papitos. Y hemos visto los errores y los buenos ejemplos que nos han mostrado estos papitos. Y les animo que ustedes tomen esta enseñanza y aplíquenlo a su vida. Así como para mí ha sido un mensaje. Primeramente Dios me ha hablado a mí y espero también para cada uno de ustedes. Y no solamente para los padres, ¿no? que ellos llevan la responsabilidad como padres, sino también para todos, hijos, hijas, esposas, esposos, para toda la familia, hermanos, los papitos de la Biblia. Amén. Vamos a orar y poder pedirle al Señor que Él nos ayude a ser buenos padres. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este día muy especial. Gracias, Señor, porque yo sé que en estos momentos están escuchando padres, están escuchando papitos que tienen sus hijos, sus hijas. Tal vez tendrán 1, 2, 3 hijas, o 4, o 5, o 6. La bendición que tú le has dado, Señor. Te pido que tú les ayudes y que puedan aplicar todas estas enseñanzas de la Biblia, que puedan aplicarlo. Ya ha sido expuesto y ayúdanos a aplicarlo. Queremos ser padres, Señor, buenos padres para nuestros hijos. Queremos, Señor, ser intercesores por nuestros hijos, pedir misericordia por nuestros hijos. Queremos, Señor, poder estorbarles cuando están haciendo cosas malas, cuando están pecando. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta. Pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a ser padres unidos. Es de nosotros los padres de salir al encuentro tuyo y pedirte para que tú, Señor,
puedas ayudar a nuestros hijos, puedas resucitar a nuestros hijos que tal vez están ya muriendo en el pecado. Señor, gracias, Padre eterno, por esta palabra tuya. Y te pido, Señor, una vez más, por todos los padres que en estos momentos están escuchando este mensaje, que tú los bendigas. Ellos son los formadores de sus hijos para la próxima generación. Oh bendito Dios, ayúdalos para que le den buen ejemplo, para que, Señor, lo guíen, lo eduquen. Padres de la Iglesia Cristiana del Camino y a todos los padres del mundo entero, que puedan venir a Dios, y solo tú, oh Dios, puedes ayudarles y guiarles para que sean unos buenos padres para sus hijos y puedan tener hijos buenos, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, un abrazo fuerte para todos los padres, un abrazo fuerte desde aquí para todos los padres. Que lo pasen muy bien con sus hijos. Es momento de abrazarlos a sus hijos. Es momento de poderles hablar de Jesucristo, de Dios a sus hijos. Amén. Que lo pasen bonito. Que Dios los bendiga.